Mamá, ¿vas a pagar al contado o a plazos? La voz de Claudia resonó en todo el restaurante. 15 personas dejaron de masticar. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Los cubiertos tocaron los platos con un sonido metálico que pareció amplificarse en el silencio repentino. Mi hija estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo la cuenta entre sus manos perfectamente arregladas, con esas uñas color rojo intenso que siempre le gustaba lucir. $30,000. Eso decía el papel que me mostró con una sonrisa que parecía amable, pero que yo conocía demasiado bien. $30,000 en carnes nobles, langostas, vinos importados, postres franceses. Miré alrededor. Los platos vacíos se apilaban sobre la mesa. Las botellas de vino vacías formaban una pequeña colección al centro. Nadie hablaba. Todos me miraban. La familia de Francisco, el marido de mi hija, observaba con esa curiosidad incómoda de quien presencia algo que no debería estar viendo pero no puede apartar la vista. Sonreí. Abrí mi cartera despacio. Mis dedos temblaban apenas, pero lo controlé. Busqué adentro como si estuviera sacando dinero. Claudia seguía de pie, esperando, con esa expresión triunfante que llevaba toda la noche. Desde que llegué a este lugar, desde que vi que no era una cena íntima como ella me había prometido, supe que esto era una trampa. Es solo una cena con la familia de mi marido, mamá, me había dicho por teléfono 4 días antes. Su voz sonaba dulce, casi rogando. Necesito que vengas. Por favor. Es importante para mí. Solo seremos nosotros y tal vez 2 o 3 personas más. Nada formal. Una parrillada simple. Yo dudé. Siempre dudaba cuando Claudia me pedía algo con esa voz. Pero era mi hija. Mi única hija. Y hacía meses que casi no nos veíamos. Llegué al restaurante a las 7 de la tarde. El lugar era elegante, demasiado elegante para una simple parrillada familiar. Las luces eran tenues, había música suave de piano, y un mozo con traje negro me recibió en la entrada preguntando mi nombre. Cuando dije que venía con Claudia, me llevó hacia el fondo del salón. Y ahí los vi. Una mesa enorme, decorada con flores blancas y velas. 15 sillas ocupadas. 15 personas que no conocía. Bueno, conocía a Francisco, el marido de Claudia. Y a sus padres, a quienes había visto 2 veces en mi vida. Pero los demás eran desconocidos. Tíos, primos, hermanos, cuñadas. Todos vestidos como si fueran a una boda. Y yo, con mi vestido simple de flores, el mismo que usaba para ir a misa los domingos. Claudia me vio llegar y se levantó de inmediato. Caminó hacia mí con los brazos abiertos. «Mamá, llegaste», dijo abrazándome rápido, apenas un segundo. Luego me tomó del brazo y me llevó hacia la mesa. «Miren todos, ella es mi mamá, Teodora». Algunos sonrieron. Otros apenas asintieron. Me senté en la silla que me indicaron, entre 2 señoras mayores que hablaban entre ellas sin prestarme atención. Francisco levantó su copa. «Un brindis por la familia», dijo. Todos levantaron sus copas. Yo levanté la mía, que alguien había llenado con vino tinto sin preguntarme. El vino era amargo. No me gustó, pero lo tomé igual. La cena comenzó. Los mozos trajeron platos y más platos. Carnes enormes, cortes que nunca había visto. Alguien pidió entraña premium. Otro pidió bife de chorizo doble. Escuché a la madre de Francisco ordenar langosta. Vi cómo Francisco pedía otra botella de vino, esta vez uno que costaba $200, según dijo el mozo. Nadie me preguntó qué quería comer. Claudia pidió por mí. «Tráele un plato mixto», le dijo al mozo. Me trajeron carne, mucha carne. Yo comí poco. No tenía hambre. Tenía un nudo en el estómago que crecía con cada minuto que pasaba. Observaba a mi hija. Reía fuerte, hablaba con las manos, contaba historias. Lucía feliz. Lucía perfecta con su vestido negro ajustado y su collar de perlas. Lucía como alguien que tenía todo bajo control. Yo pensaba en mi departamento. Ese lugar pequeño donde vivía desde hacía 3 años. Un ambiente con una cama, una cocina diminuta y un baño que siempre tenía problemas con el agua caliente. Las paredes tenían humedad. Las ventanas no cerraban bien. En invierno, el frío entraba por todos lados.
Pero era lo que podía pagar con mi pensión. $600 al mes. Eso era todo lo que tenía. $600 para alquiler, comida, medicinas, todo. Claudia lo sabía. Claro que lo sabía. Ella me había visitado una vez, hacía un año. Entró, miró alrededor con esa expresión que no supe descifrar, y dijo: «Mamá, deberías buscar algo mejor». Pero nunca me ofreció ayuda. Nunca me preguntó si necesitaba algo. Los postres llegaron. Tiramisú, mousse de chocolate, helado artesanal. Claudia pidió champagne. Para celebrar, dijo. Nadie preguntó qué estábamos celebrando. Las copas se llenaron nuevamente. Yo no toqué la mía. Miraba el reloj en la pared. Eran las 10 de la noche. Quería irme. Quería volver a mi departamento húmedo y frío, pero que era mío, donde nadie me miraba así, donde nadie esperaba nada de mí. Pero entonces llegó el mozo con la cuenta. La puso sobre la mesa, en un pequeño platillo negro. Claudia la tomó antes que nadie. Abrió la carpeta de cuero. Sus ojos recorrieron los números. Y entonces sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien. Se puso de pie lentamente. Todos la miraron. «Bueno, familia», dijo en voz alta, como si estuviera dando un discurso. «Hemos tenido una noche maravillosa. La comida estuvo deliciosa, el vino excelente, y la compañía mejor aún». Hizo una pausa. Miró hacia mí. «Y todo esto ha sido posible gracias a mi mamá, que tan generosamente se ofreció a pagar esta cena». El silencio fue inmediato. Sentí como todas las miradas se giraban hacia mí. La madre de Francisco dejó su copa sobre la mesa. El padre se aclaró la garganta. Francisco miró a Claudia con una expresión que no pude descifrar. Y mi hija seguía de pie, sosteniendo la cuenta, esperando. Entonces, mamá, dijo caminando hacia mí con pasos lentos, calculados. Se detuvo justo a mi lado. Puso la cuenta frente a mí. ¿Vas a pagar al contado o a plazos? $30,000. Las letras parecían bailar frente a mis ojos. $30,000. Eso era más de 4 años de mi pensión completa. Eso era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Miré a Claudia. Ella me devolvió la mirada con esa sonrisa perfecta, esperando. Esperando que yo hiciera exactamente lo que ella sabía que haría. Bajar la cabeza, disculparme, tal vez llorar, decir que no tenía ese dinero, pasar vergüenza frente a toda esa gente. Eso era lo que ella esperaba. Lo que había planeado. Por eso me invitó. Por eso mintió sobre la cena íntima. Por eso me puso en esta situación. Mis dedos tocaron el borde de mi cartera. La tela estaba gastada, vieja. Era la misma cartera que usaba desde hacía años. No tenía dinero para comprar una nueva. Dentro había exactamente $83. Eso era todo. $83 que tenían que durarme hasta fin de mes. Faltan 12 días, pensé. 12 días para pagar el alquiler, comprar comida, pagar la luz. Y ahí estaba mi hija, de pie junto a mí, esperando que yo sacara $30,000. La madre de Francisco carraspeó. Fue un sonido pequeño, pero en ese silencio absoluto pareció un trueno. Vi cómo se inclinaba hacia su marido y le susurraba algo al oído. Él asintió sin mirarme. Una de las primas de Francisco, una mujer joven con el cabello recogido en un moño perfecto, tomó su celular y lo puso boca abajo sobre la mesa, como si quisiera prestar toda su atención a lo que estaba por suceder. Claudia seguía ahí, inmóvil. Su mano derecha sostenía la cuenta con firmeza. Sus uñas rojas brillaban bajo la luz de las velas. Recordé cuando era niña y jugábamos a pintarnos las uñas con marcadores. Ella tendría 6 o 7 años. Se reía cada vez que yo le dibujaba flores diminutas en cada dedo. Cuando sea grande voy a tener uñas hermosas, mamá, decía. Y yo le respondía que ya las tenía hermosas. Que ella era hermosa. Esa niña ahora estaba frente a mí, convertida en una mujer que acababa de humillarme delante de 15 extraños. Abrí mi cartera despacio. Todos se inclinaron apenas, tratando de ver qué había dentro. Saqué mi billetera pequeña. La coloqué sobre la mesa. El cuero sintético crujió. Claudia la miró. Su sonrisa se amplió. Perfecto,
Mamá, dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería conseguir algo. Sabía que podía contar contigo. Abrí la billetera. Los billetes estaban doblados, arrugados. Saqué uno de $20. Lo puse sobre la mesa. Luego otro de 20. Y otro. Y otro. 3 billetes de 10. Un billete de 5. Monedas que conté una por una. El sonido metálico llenó el silencio. 10 centavos. 25 centavos. 5 centavos. $83 completos quedaron esparcidos sobre el mantel blanco. Parecían tan pocos. Tan insignificantes al lado de esa cuenta de $30,000. Levanté la vista. Claudia había dejado de sonreír. Me miraba con los ojos entrecerrados, confundida. «Esto es todo lo que tengo», dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. $83. Es todo el dinero que poseo hasta fin de mes. El silencio se hizo más profundo. Francisco se movió incómodo en su silla. La madre de Claudia dejó escapar un suspiro. Uno de los tíos, un hombre robusto con bigote, miró hacia otro lado. Claudia seguía de pie, pero ahora sus manos temblaban apenas. La cuenta se movió entre sus dedos. «Mamá, esto no es gracioso», dijo. Su voz había perdido esa dulzura. Ahora sonaba tensa, molesta. «No estoy bromeando, Claudia», respondí. «Este es todo mi dinero. Mi pensión es de $600 al mes. Pago 400 de alquiler. El resto lo uso para comer y pagar servicios. Esto», señalé los billetes sobre la mesa, «es lo único que me queda». Vi cómo su rostro cambiaba. La confusión se convirtió en incomodidad. Luego en algo que parecía vergüenza, pero que desapareció tan rápido como llegó. «Pero mamá», dijo bajando un poco la voz, «tú me dijiste que estarías encantada de invitarnos a cenar. Que querías celebrar con nosotros». Sentí algo quebrarse dentro de mí. «Yo nunca dije eso, Claudia. Tú me llamaste hace 4 días. Me dijiste que sería una cena íntima. Que solo estarían tú, Francisco y tal vez sus padres. Me pediste que viniera porque era importante para ti. Nunca mencionaste que habría 15 personas. Nunca mencionaste que esperabas que yo pagara». Mi voz seguía firme, pero mis manos temblaban sobre mi regazo. Las escondí debajo de la mesa. Francisco se aclaró la garganta. Todos lo miraron. Él parecía incómodo, como si quisiera desaparecer. «Claudia», dijo con voz baja, «tal vez hubo un malentendido». Ella giró hacia él con rapidez. «No hubo ningún malentendido», respondió. Su voz sonaba cortante ahora. «Mi mamá sabe perfectamente que esta cena era para celebrar tu ascenso en la empresa. Ella se ofreció a ayudar». Me quedé mirándola. Esa mentira salió de su boca con tanta naturalidad que por un momento dudé de mi propia memoria. Pero no. Yo recordaba perfectamente esa llamada telefónica. Estaba en mi departamento, preparando té, cuando sonó el teléfono. Era un martes por la tarde. Claudia sonaba apurada, como siempre. «Mamá, necesito que vengas el sábado a una cena. Es importante. Solo nosotros. Por favor». Yo había dicho que sí porque hacía meses que no la veía. Porque era mi hija y la extrañaba. La madre de Francisco volvió a carraspear. Esta vez habló. «Disculpa, Teodora», dijo. Su voz era suave, pero había algo en su tono que me hizo enderezarme en mi silla. «No quisiera entrometerme, pero estoy un poco confundida. Claudia nos dijo que tú querías conocernos mejor. Que habías insistido en organizar esta cena para toda la familia». Sentí como el calor subía por mi cuello. Todas las miradas estaban sobre mí nuevamente. «Yo no organicé nada», dije mirando directamente a la madre de Francisco. «Ni siquiera sabía que ustedes estarían aquí hasta que llegué». La mujer parpadeó. Miró a Claudia. Luego a su esposo. Luego de nuevo a mí. «Entiendo», dijo simplemente. Pero su expresión decía mucho más que esas 2 palabras. Claudia dejó caer la cuenta sobre la mesa. El papel hizo un sonido seco. «Esto es increíble», dijo. Su voz ahora temblaba de rabia. «Me estás dejando en ridículo frente a la familia de mi marido». Me levanté.
Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. No, Claudia. Tú me pusiste en esta situación. Tú me mentiste. Tú me trajiste aquí sabiendo perfectamente que yo no tengo este dinero. Di un paso hacia atrás, alejándome de la mesa. Yo vivo en un departamento donde entra humedad por las paredes, donde el agua caliente funciona solo 2 veces por semana, donde tengo que elegir entre comprar medicina o comprar comida cuando se termina el mes. Mi voz se quebró apenas en la última frase. Respiré profundo. Tú lo sabes, Claudia. Visitaste mi casa hace un año. Viste cómo vivo. Ella abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos brillaban, pero no supe si era por lágrimas o por furia. Francisco se puso de pie. Teodora, dijo, creo que ha habido un terrible malentendido aquí. Yo negué con la cabeza. No hay malentendido, Francisco. Tu esposa planeó esto. No sé con qué propósito, pero lo planeó. Tomé mi cartera de la mesa. Los $83 seguían ahí, esparcidos sobre el mantel blanco. Los recogí uno por uno. Mis manos temblaban tanto que dejé caer algunas monedas. Se rodaron por la mesa. Nadie se movió para ayudarme. Las recogí yo misma, agachándome entre las sillas. Cuando me incorporé, vi que una mujer al final de la mesa, una señora de cabello blanco con lentes, me miraba con algo que parecía compasión. Guardé el dinero en mi billetera. Cerré mi cartera. Miré a Claudia una última vez. Yo te di todo lo que tenía cuando eras niña, dije. Mi voz salió como un susurro, pero sé que todos me escucharon. Tu padre murió cuando tenías 12 años. Me quedé sola. Trabajé limpiando casas, cuidando niños, haciendo lo que fuera necesario para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras ropa bonita, para que no te faltara nada. Claudia bajó la vista. Nunca te pedí nada a cambio. Solo quería que fueras feliz, que tuvieras una vida mejor que la mía. Tragué saliva. Pero esto que hiciste hoy, no lo entiendo, Claudia. No entiendo por qué. Nadie habló. El restaurante seguía con su música suave de piano. En otras mesas, la gente comía y reía, ajena a lo que estaba sucediendo aquí. Un mozo pasó cerca con una bandeja de copas. La vida continuaba normal para todos excepto para nosotros en esta mesa. Di otro paso hacia atrás. Me voy, dije. La cuenta es de ustedes. Yo no pedí nada de esto. Giré para irme, pero entonces escuché una voz. Era la señora de cabello blanco que me había mirado con compasión. Espera, dijo poniéndose de pie. La señora de cabello blanco se puso de pie despacio. Era mayor que yo, tal vez 75 años, pero se movía con una elegancia que yo había perdido hacía tiempo. Llevaba un vestido color beige y un collar de perlas que parecían auténticas. Sus lentes descansaban en la punta de su nariz y me miraba por encima de ellos con unos ojos grises que parecían capaces de ver cosas que otros no veían. Por favor, no te vayas todavía, dijo. Su voz era suave pero firme. Todos en la mesa giraron para mirarla. Claudia la observaba con una expresión que no pude descifrar. La señora caminó alrededor de la mesa hacia donde yo estaba. Sus pasos eran lentos, medidos. Cuando llegó a mi lado, puso su mano sobre mi brazo. Su piel era suave, cálida. Me llamo Aurora, dijo. Soy la tía de Francisco, la hermana mayor de su padre. Asentí sin saber qué decir. Aurora miró hacia la mesa, hacia Claudia específicamente. Creo que necesito entender algo antes de que esta noche termine, continuó. Su voz seguía siendo suave, pero había acero en ella. Se giró hacia Claudia sin soltar mi brazo. Claudia, querida, hace 3 semanas cuando nos invitaste a esta cena, nos dijiste que tu madre insistió en organizarla. Dijiste que ella quería conocer a toda la familia porque se sentía sola y necesitaba estar rodeada de gente que la apreciara. Esas fueron tus palabras exactas. Lo recuerdo muy bien porque me conmovió mucho. Pensé que era hermoso que una madre quisiera acercarse así a la familia de su yerno. Aurora hizo una pausa. Nadie en la mesa se movió. Francisco había puesto sus manos sobre la mesa y miraba fijamente su plato vacío. Su madre había palidecido visiblemente. Claudia abrió la boca, pero Aurora levantó su mano libre.
Déjame terminar, por favor. También nos dijiste que tu madre había insistido en pagar todo porque había recibido una herencia hace unos años y quería hacer algo especial con ese dinero. Dijiste que ella era muy generosa y que sería un insulto si nosotros ofreciéramos pagar. Por eso ninguno de nosotros trajo dinero suficiente esta noche. Por eso pedimos sin mirar los precios. Sentí como algo se retorcía en mi estómago. Una herencia. Yo nunca había recibido ninguna herencia. Mi esposo murió sin dejar nada más que deudas que me tomó años pagar. Aurora debió sentir mi tensión porque apretó ligeramente mi brazo. Pero ahora, continuó, ahora resulta que Teodora no sabía nada de esta cena. No sabía que seríamos tantos. No organizó nada. Y definitivamente no tiene ninguna herencia con la cual pagar una cuenta de $30,000. Su voz se había vuelto más dura. Entonces necesito que alguien me explique qué está pasando aquí realmente, porque claramente hay una versión de esta historia que no estamos entendiendo, o hay alguien que nos ha mentido descaradamente a todos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este silencio estaba cargado de algo pesado, de verdades que estaban a punto de salir a la luz les gustara o no. Claudia finalmente habló. Su voz sonaba temblorosa, casi infantil. Tía Aurora, yo pensé que mamá tenía ese dinero. Ella nunca me dijo que vivía en condiciones tan difíciles. Yo pensé que estaba bien económicamente. Cuando la llamé para invitarla, asumí que ella podría ayudar con los gastos. Fue un malentendido. Aurora la miró fijamente. Un malentendido, repitió. No era una pregunta. Era una afirmación cargada de escepticismo. Claudia, tú visitaste a tu madre hace un año. Viste su departamento. Ella acaba de decirnos que viste cómo vive. Entonces no fue un malentendido. Tú sabías exactamente en qué condiciones está tu madre y aún así la trajiste aquí, la pusiste en esta situación humillante, y planeaste dejarla con una deuda que ella no puede pagar. La voz de Aurora había subido apenas un tono, pero el impacto fue como si hubiera gritado. Francisco se puso de pie. Tía, creo que está siendo muy dura. Claudia cometió un error, eso es todo. Aurora se giró hacia él con una velocidad sorprendente para su edad. Un error, Francisco, es olvidar comprar leche en el supermercado. Un error es llegar tarde a una cita. Esto no es un error. Esto es deliberado. Tu esposa mintió a toda esta familia, nos hizo cómplices de su plan, y lo peor de todo, humilló a su propia madre, una mujer que según sus propias palabras sacrificó todo por ella. Francisco palideció. Abrió la boca pero no dijo nada. Volvió a sentarse lentamente. Su padre, que había permanecido callado todo este tiempo, finalmente habló. Aurora tiene razón, dijo. Su voz era grave, cansada. Esto no está bien. Nada de esto está bien. Miró a Claudia. Yo creo que le debemos una disculpa muy grande a Teodora. Y creo que también le debemos una explicación honesta sobre qué diablos está pasando aquí. Claudia se dejó caer en su silla. Puso sus manos sobre su cara. Sus hombros temblaban. Por un momento pensé que estaba llorando, pero cuando apartó las manos, sus ojos estaban secos. Solo lucía cansada. Derrotada. Está bien, dijo con voz apenas audible. Tienen razón. Todos tienen razón. Respiró profundo. Yo sabía que mamá no tenía dinero. Sabía exactamente cómo vivía porque lo vi con mis propios ojos hace un año. Ese departamento horrible con humedad en las paredes, el baño que no funciona bien, la cocina diminuta donde apenas cabe una persona. Me miró directamente. Y me avergoncé, mamá. Me avergoncé de ver a mi propia madre viviendo así. Me avergoncé de que Francisco pudiera verlo algún día. Me avergoncé de lo que la familia de él pudiera pensar si se enteraban. Su voz se quebró pero continuó. Entonces dejé de visitarte. Dejé de llamarte seguido. Te mantuve alejada de mi vida porque no quería que nadie supiera. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada una dolía más que la anterior. Aurora apretó mi brazo de nuevo. Claudia seguía hablando. Pero entonces Francisco consiguió ese ascenso. Su familia quería celebrar. Querían hacer una cena grande, especial. Y de repente todos empezaron a preguntar por ti. Tía Aurora preguntó si te conocería pronto.
La mamá de Francisco dijo que sería lindo que estuvieras incluida. Y yo entré en pánico. Se pasó las manos por el cabello. Entonces se me ocurrió este plan estúpido. Pensé que si te traía aquí, si te ponía en una situación donde tuvieras que admitir frente a todos que no tenías dinero, entonces ellos verían que no era mi culpa, que yo no era responsable de tu situación, que tú eras así, sin recursos, y que yo no podía hacer nada al respecto. Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. Querías humillarme, dije. Mi voz salió como un susurro ronco. Querías que todos vieran que tu madre es pobre para que no te culparan a ti por no ayudarme. Claudia asintió lentamente. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no parecían lágrimas de remordimiento. Parecían lágrimas de frustración, de rabia contenida. Sí, dijo. Sí, eso es exactamente lo que quería. Porque estoy cansada, mamá. Estoy cansada de sentir que todos esperan que yo te rescate. De sentir que debería estar haciendo más por ti cuando ya tengo mi propia vida, mi propio matrimonio, mis propios gastos. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Francisco y yo acabamos de comprar una casa. Una casa grande, hermosa, en un barrio exclusivo. Costó $500,000. Estamos pagando una hipoteca enorme. Tenemos 2 autos nuevos. Salimos a cenar cada semana. Vamos de vacaciones 2 veces al año. Me miró con algo que parecía desafío. Y tú vives en ese departamento horrible y sé que todos piensan que soy una hija terrible por no ayudarte. Pero nadie entiende la presión que siento. Nadie entiende que yo también tengo derecho a disfrutar mi vida sin sentirme culpable todo el tiempo. Aurora soltó mi brazo. Dio un paso hacia Claudia. Su expresión había cambiado completamente. Ya no había compasión en sus ojos. Entonces esta cena, dijo Aurora lentamente, no era una celebración. Era un juicio público. Querías que todos viéramos a Teodora fracasar para justificar tu abandono hacia ella. Claudia no respondió. Aurora negó con la cabeza. Tengo 76 años, Claudia. He visto mucha maldad en mi vida. Pero esto que le hiciste a tu propia madre, la mujer que te crió sola, que trabajó hasta quebrarse para que tú pudieras tener una educación, una vida mejor. Esto es algo que no puedo ni quiero entender. Se giró hacia Francisco. ¿Tú sabías de esto? No era una pregunta. Francisco negó con la cabeza rápidamente. No, tía. Te juro que no sabía nada. Claudia me dijo que su madre estaba emocionada de venir a cenar con nosotros. Que ella había ofrecido ayudar con los gastos. Yo nunca hubiera aceptado si hubiera sabido la verdad. Aurora lo estudió por un largo momento. Finalmente asintió. Te creo. Pero ahora que sabes la verdad, ¿qué vas a hacer al respecto? Francisco miró a Claudia. Luego me miró a mí. Luego miró a toda su familia sentada alrededor de esa mesa larga. Voy a pagar la cuenta, dijo finalmente. Toda la cuenta. Y voy a llevar a Teodora a su casa personalmente y voy a disculparme con ella en nombre de mi esposa por esta terrible situación. Aurora asintió. Eso es un comienzo. Yo seguía de pie, inmóvil, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi hija me había usado. Me había traído aquí para humillarme deliberadamente. Para librarse de su culpa a costa de mi dignidad. Sentí algo frío expandirse en mi pecho. No era tristeza. No era rabia. Era algo más profundo. Era el entendimiento final de que la niña que yo había criado, que había amado con cada fibra de mi ser, ya no existía. En su lugar había esta mujer que me miraba con resentimiento desde el otro lado de la mesa. Di un paso atrás. Luego otro. Mis piernas se movían solas, llevándome lejos de esa mesa, lejos de esas miradas, lejos de mi hija que seguía sentada con las manos sobre el rostro. Aurora extendió su mano hacia mí, pero yo negué con la cabeza. No podía aceptar más bondad en ese momento. No cuando acababa de descubrir que mi propia hija me veía como una vergüenza, como un problema del cual necesitaba liberarse. Francisco se levantó de nuevo e intentó acercarse, pero yo levanté mi mano deteniéndolo. No, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No necesito que me lleves a casa. No necesito tu compasión ni tus disculpas.
Lo único que necesito es salir de aquí. Tomé mi cartera con fuerza, sintiendo el peso insignificante de mis $83 dentro. Ese dinero tenía que durarme 12 días más. 12 días para comer, para sobrevivir. Y mi hija lo sabía. Siempre lo supo. Caminé hacia la salida del restaurante sin mirar atrás. Escuché voces detrás de mí, murmullos, pero no distinguí las palabras. No me importaba. Solo quería aire. Necesitaba estar fuera de ese lugar donde el olor a carne asada y vino caro me revolvía el estómago. Llegué a la puerta y el mismo mozo que me había recibido al llegar me abrió con una sonrisa profesional. Salí a la calle. El aire frío de la noche me golpeó la cara y por primera vez en horas pude respirar completamente. La calle estaba iluminada con faroles antiguos. Había parejas caminando, riendo, tomadas de la mano. Autos pasaban despacio. Todo parecía tan normal, tan ajeno a lo que acababa de vivir. Me quedé ahí parada en la acera, sin saber hacia dónde ir. Mi departamento quedaba a 30 cuadras de distancia. Podía tomar un autobús, pero eso me costaría $2. $2 que necesitaba para otras cosas. Empecé a caminar. Había dado apenas 10 pasos cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Me giré y vi a Aurora acercándose. Llevaba un suéter sobre los hombros y su cartera en la mano. Caminaba rápido para su edad y cuando llegó a mi lado estaba apenas sin aliento. «Teodora, espera por favor», dijo. Se detuvo frente a mí y me miró con esos ojos grises que parecían leer mi alma. «No voy a dejar que camines sola a tu casa a estas horas de la noche. Tengo mi auto estacionado a 2 cuadras. Déjame llevarte». Yo negué con la cabeza. «No es necesario, Aurora. Ya has hecho suficiente. No quiero ser más carga para nadie». Ella frunció el ceño. «Carga», repitió. «Esa es exactamente la palabra que tu hija usó adentro, ¿verdad? Que te siente como una carga. Pues déjame decirte algo, Teodora. Tú no eres una carga. Eres una mujer que merece respeto, dignidad y apoyo. Y si tu propia hija no puede verlo, entonces yo lo haré por ella». Tomó mi brazo con suavidad pero con firmeza. «Vamos. Mi auto está cerca. Te llevaré a tu casa y de camino podemos hablar si quieres, o podemos estar en silencio si lo prefieres. Pero no voy a dejarte sola después de lo que acaba de pasar». Había algo en su voz, en la manera en que me miraba, que rompió la última defensa que me quedaba. Asentí. Caminamos juntas por la calle oscura. Aurora no soltó mi brazo en ningún momento. Cuando llegamos a su auto, un sedán plateado que parecía bien cuidado, abrió la puerta del pasajero para mí. Me senté y el asiento era suave, cómodo. Olía a lavanda. Aurora rodeó el auto y se sentó en el asiento del conductor. No encendió el motor inmediatamente. Se quedó ahí, con las manos sobre el volante, mirando hacia adelante. «Hace 3 años perdí a mi esposo», dijo de repente. Su voz era suave, casi un susurro. Estuvimos casados 52 años. 52 años de despertar al lado de la misma persona, de compartir café por las mañanas, de discutir por tonterías y reconciliarnos antes de dormir. Se giró para mirarme. Cuando murió, mis hijos querían que me mudara con ellos. Decían que era peligroso que viviera sola a mi edad, que necesitaba supervisión, cuidado. Pero yo sabía la verdad. Sabía que me veían como una responsabilidad, como algo que tenían que manejar, como un problema que resolver. Sonrió tristemente. Así que me negué. Les dije que prefería vivir sola, en mi propia casa, con mis propios horarios y mi propia vida. ¿Y sabes qué descubrí, Teodora? Descubrí que es mejor estar sola y en paz que estar rodeada de gente que te ve como una carga. La soledad duele menos que el rechazo disfrazado de obligación. Sus palabras se clavaron en mi pecho. Sentí como las lágrimas finalmente llegaban a mis ojos. Había logrado contenerlas toda la noche, pero ahora, en la seguridad de ese auto que olía a lavanda, con esta mujer que apenas conocía pero que parecía entenderme mejor que mi propia hija, las lágrimas comenzaron a caer. Lloré en silencio. Aurora no dijo nada. No intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente extendió su mano y tomó la mía. La apretó suavemente. Nos quedamos así por varios minutos. Yo llorando,
ella sosteniendo mi mano. Afuera, la vida continuaba. Autos pasaban. Gente caminaba. El mundo seguía girando indiferente a mi dolor. Cuando finalmente las lágrimas se detuvieron, me limpié la cara con las manos. Aurora me pasó un pañuelo de tela que sacó de su cartera. Era blanco con iniciales bordadas en la esquina. Lo tomé y me sequé el rostro. Gracias, murmuré. No hay nada que agradecer, respondió. Encendió el motor y el auto cobró vida con un ronroneo suave. Ahora dime dónde vives y te llevaré a casa. Le di la dirección. Ella asintió y comenzó a conducir. El viaje fue silencioso al principio. Yo miraba por la ventana viendo pasar las calles iluminadas de la ciudad. Edificios altos, tiendas cerradas, restaurantes todavía llenos de gente cenando. Pensaba en Claudia, en la niña que había sido. Recordaba su primer día de escuela. Tenía 6 años y estaba aterrada. Se aferró a mi pierna y me rogó que no la dejara. Yo me arrodillé a su altura, sequé sus lágrimas y le dije que era la niña más valiente que conocía, que podía hacer cualquier cosa que se propusiera. Y ella me creyó. Entró a esa escuela con la cabeza en alto. Cuando salió al final del día, corrió hacia mí con una sonrisa enorme contándome sobre su nueva maestra y sus nuevos amigos. Yo estaba tan orgullosa, tan increíblemente orgullosa de mi hija valiente. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento se transformó en esta mujer que me veía como una vergüenza? Estás muy callada, dijo Aurora suavemente. Estoy pensando, respondí, en cómo llegamos a este punto. ¿En qué hice mal? Aurora me miró de reojo mientras conducía. No hiciste nada mal, Teodora. Criaste a tu hija como mejor pudiste. Le diste educación, valores, oportunidades. Lo que ella decidió hacer con todo eso no es tu responsabilidad. Quería creerle. Realmente quería creerle. Pero había una voz en mi cabeza que insistía en que debía haber hecho algo diferente. Debía haber sido más fuerte, más exitosa. Debía haberle dado más. El problema, continuó Aurora, no es lo que tú hiciste o dejaste de hacer. El problema es que vivimos en un mundo que enseña a las personas a avergonzarse de dónde vienen. Claudia logró salir de la pobreza, consiguió una buena educación, se casó con un hombre de una familia acomodada. Y en lugar de estar agradecida por el sacrificio que hiciste para que ella pudiera tener todo eso, decidió borrar su pasado. Decidió borrarte a ti. Llegamos a un semáforo en rojo. Aurora detuvo el auto y me miró completamente. Pero te voy a decir algo, Teodora. Tú no eres su pasado. Tú eres una mujer real, presente, que merece ser tratada con dignidad ahora. No eres una historia vergonzosa que ella puede esconder. Eres su madre. Y si ella no puede honrar eso, entonces el problema es de ella, no tuyo. El semáforo cambió a verde. Aurora volvió a conducir. Giramos en una esquina y reconocí mi barrio. Las calles eran más angostas aquí. Los edificios más viejos. No había faroles antiguos pintorescos como en la zona del restaurante. Aquí las luces eran fluorescentes blancas que hacían todo verse más crudo, más real. Es ahí, dije señalando mi edificio. Era un bloque de concreto gris de 5 pisos. La pintura se descascaraba en algunos lugares. Una de las ventanas del primer piso tenía una grieta reparada con cinta adhesiva. Aurora estacionó el auto frente a la entrada. Apagó el motor. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento. Gracias por traerme, dije finalmente. Y gracias por todo lo que hiciste en el restaurante. No tenías que hacerlo. No me conoces. No tienes ninguna obligación hacia mí. Aurora sonrió. Tienes razón. No te conozco bien. Pero sé reconocer la injusticia cuando la veo. Y lo que tu hija te hizo fue profundamente injusto. Busqué en su cartera y sacó una tarjeta. Me la entregó. Este es mi número de teléfono. Quiero que me llames si necesitas cualquier cosa. No me importa qué hora sea o qué día. Si necesitas hablar, si necesitas ayuda, si simplemente necesitas que alguien te recuerde que no estás sola en este mundo, me llamas. Tomé la tarjeta. Era simple, blanca, con su nombre y número impresos en letras negras. No puedo aceptar esto, dije.
No puedo ser una carga para ti también. Aurora suspiró. Teodora, escúchame bien. La amistad no es una carga. El apoyo mutuo no es una carga. Lo que es una carga es vivir sintiendo que no puedes pedir ayuda, que no mereces bondad, que tienes que sobrevivir completamente sola porque pedir algo te hace débil o molesta. Eso sí es una carga. Y no voy a permitir que la sigas cargando. Puso su mano sobre la mía nuevamente. Guarda esa tarjeta. Y úsala cuando la necesites. Por favor. Guardé la tarjeta en mi cartera, junto a mis $83. Abrí la puerta del auto y el aire frío de la noche volvió a golpearme. Bajé despacio, sintiendo el peso de toda la noche sobre mis hombros. Aurora bajó también. Me acompañó hasta la puerta del edificio. La cerradura estaba rota desde hacía meses. El administrador decía que la arreglaría pronto, pero ese pronto nunca llegaba. Empujé la puerta y se abrió con un chirrido. El pasillo olía a humedad y a comida vieja. La luz del techo parpadeaba. Aurora miró alrededor sin decir nada, pero vi su expresión cambiar ligeramente. No era disgusto exactamente. Era más bien una tristeza contenida. Vivo en el tercer piso, dije. No hay ascensor. Ella asintió. Te acompaño hasta tu puerta. Subimos las escaleras juntas. Los escalones estaban desgastados en el centro por años de uso. En el segundo piso, alguien había dejado una bolsa de basura en el pasillo. El olor era fuerte. Seguimos subiendo. Cuando llegamos al tercer piso, busqué mis llaves en la cartera. Mis manos todavía temblaban un poco. Finalmente encontré las llaves y abrí la puerta de mi departamento. El espacio era tan pequeño como lo recordaba. Una habitación que servía de dormitorio y sala. Una cocina que era apenas un rincón con una estufa vieja y un refrigerador que hacía ruido constantemente. Un baño diminuto con azulejos rotos. Las paredes tenían manchas oscuras de humedad que habían crecido desde el invierno pasado. La ventana no cerraba bien y podía sentir la corriente de aire frío entrando. Esta era mi casa. Este era el lugar donde vivía mientras mi hija dormía en una casa de $500,000. Aurora entró detrás de mí. La escuché respirar profundo, pero no hizo ningún comentario. Caminó hasta el centro de la habitación y miró alrededor lentamente. ¿Cuánto pagas de alquiler aquí?, preguntó finalmente. $400 al mes, respondí cerrando la puerta. Es lo más barato que pude encontrar en un barrio relativamente seguro. Aurora asintió. Se acercó a la ventana y pasó su mano por el marco. Sentí la humedad bajo sus dedos. Esto no está bien, Teodora. Este lugar no es seguro. La humedad puede causar problemas de salud serios, especialmente a nuestra edad. Yo sabía que tenía razón. Ya había empezado a sentir dolor en las articulaciones. Tosía más seguido. Pero no había alternativas. No con mi pensión. Es lo que puedo pagar, dije simplemente. No hay nada más que pueda hacer al respecto. Aurora se giró hacia mí. Había determinación en sus ojos. Tal vez sí hay algo que podemos hacer, dijo. Pero primero necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Tu hija mencionó una herencia. Dijo que tu esposo dejó algo cuando murió. ¿Qué pasó realmente con eso? Me senté en la única silla que tenía, una vieja silla de madera con el respaldo ligeramente tambaleante. El cansancio de toda la noche finalmente me estaba alcanzando. Mi esposo murió hace 14 años. Empecé. Trabajaba en construcción. Un día hubo un accidente en la obra. Una viga cayó. Él no tuvo oportunidad. Hice una pausa, tragando el nudo que siempre se formaba en mi garganta cuando recordaba ese día. No dejó seguro de vida. No dejó ahorros. Lo que dejó fueron deudas. Deudas de un préstamo que había sacado para comprar herramientas, para invertir en su trabajo. Me tomó 5 años pagar todo. Aurora escuchaba en silencio, de pie en medio de mi pequeño departamento. Pero teníamos una casa, continué. No era grande ni lujosa, pero era nuestra. La habíamos comprado años antes, cuando Claudia era pequeña. Todavía estábamos pagándola cuando él murió. Después de su muerte, yo seguí pagando la hipoteca trabajando en lo que pudiera. Limpiaba casas, cuidaba niños, lavaba ropa.
Lo que fuera necesario. Miré mis manos, arrugadas y marcadas por años de trabajo duro. Cuando Claudia cumplió 18 y entró a la universidad, las cosas se pusieron más difíciles. Yo ya no era joven. Conseguir trabajo se volvió más complicado. No podía hacer trabajos físicos pesados como antes. Me levanté y caminé hacia la pequeña ventana. Afuera podía ver otros edificios grises, otras ventanas iluminadas con vidas que no conocía. Un día, hace 3 años, Claudia vino a visitarme a la casa. Ya se había graduado, tenía un buen trabajo. Estaba saliendo con Francisco. Me dijo que había conocido a un abogado que podía ayudarme a refinanciar la hipoteca, a conseguir mejores términos de pago. Yo estaba retrasada en varios pagos. El banco me amenazaba con quitarme la casa. Aurora dio un paso hacia mí. ¿Qué pasó entonces?, preguntó, aunque probablemente ya sabía la respuesta. Claudia me llevó a la oficina del abogado. Era un hombre joven, muy amable. Me explicó sobre documentos, términos legales que yo no entendía bien. Dijo que solo necesitaba firmar algunos papeles para proteger la casa, para que el banco no pudiera quitármela. Mi voz se quebró un poco. Confié en ella. Confié en mi hija. Firmé todo lo que me pusieron enfrente sin leer bien, sin entender realmente qué estaba firmando. 2 meses después, continué, recibí una notificación del banco. Decía que la casa había sido vendida, que tenía 30 días para desalojar. Yo no entendía nada. Llamé a Claudia desesperada. Ella no contestaba mis llamadas. Finalmente fui a su departamento. Cuando logré hablar con ella, me explicó que había comprado la casa, que los papeles que firmé eran documentos de venta, no de refinanciamiento. Dijo que lo hizo para salvarme de perder la casa por el banco, que ahora la casa estaba a su nombre, pero que yo podía seguir viviendo ahí sin pagar renta. Aurora cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había rabia contenida en ellos. Pero no fue así, ¿verdad?, dijo. Negué con la cabeza. Viví ahí 6 meses más. Entonces Claudia me dijo que necesitaba vender la casa, que ella y Francisco querían comprar su propia casa y necesitaban el dinero de la venta como enganche. Me dijo que era temporal, que me ayudaría a encontrar otro lugar. Vendió la casa en $150,000, dije. Las palabras salían ahora como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Yo había pagado esa hipoteca durante años. Quedaban menos de $50,000 por pagar. Eso significa que había casi $100,000 de valor que yo había construido con mi trabajo, con mi esfuerzo. Pero como la casa estaba a su nombre, todo ese dinero fue para ella. Me dio $5,000 y me dijo que era para ayudarme a empezar de nuevo. $5,000 de los 100,000 que me correspondían. Aurora se sentó en mi cama, la única otra superficie donde sentarse en el departamento. Puso su cara entre sus manos. Dios mío, Teodora, tu hija te robó. No hay otra manera de decirlo. Te hizo firmar documentos fraudulentos y te robó tu casa, tu patrimonio, tu seguridad. Me quedé mirando a Aurora sin saber qué decir. Nunca había pensado en eso como un robo. Era mi hija. Había confiado en ella. Pero ahora, escuchándola decirlo en voz alta, la verdad era innegable. Claudia me había quitado todo. Me había dejado sin nada mientras ella usaba mi dinero para construir su vida perfecta. Con esos $5,000 encontré este lugar, dije señalando alrededor. Pagué el depósito, compré algunos muebles usados, pagué la comida de los primeros meses. El dinero se acabó rápido. Desde entonces vivo con mi pensión de $600. Eso es todo lo que tengo. Aurora levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con determinación. Todavía tienes los documentos que firmaste ese día. Las copias de la venta, algo que pruebe lo que pasó. Fui hacia el pequeño armario que tenía contra la pared. Abrí el cajón de abajo donde guardaba papeles importantes. Había una caja de zapatos vieja donde metía todo. Facturas, recibos, documentos. La saqué y la puse sobre la cama al lado de Aurora. Ella abrió la caja y empezó a revisar. Yo me senté en la silla de nuevo, observándola. Sus manos se movían rápido entre los papeles. De vez en cuando hacía pequeños sonidos, murmullos de confirmación o sorpresa.
Después de varios minutos, sacó 3 documentos y los puso sobre su regazo. Aquí está, dijo. El documento de transferencia de propiedad. Y aquí está el documento de venta de la casa. Y esto, levantó un tercer papel. Esto es una declaración jurada que firmaste diciendo que recibiste el valor total de la casa en efectivo. Me incliné hacia adelante. Pero yo nunca recibí el valor total. Solo recibí $5,000. Aurora asintió. Exactamente. Este documento es fraudulento. Y si tenemos prueba de que solo recibiste $5,000, podemos demostrar que hubo fraude. ¿Tienes estados de cuenta bancarios de esa época? ¿Algún registro de esos $5,000? Pensé por un momento. Sí. Claudia me dio un cheque. Lo deposité en mi cuenta. Debe estar en mis estados de cuenta viejos. Aurora se puso de pie. Caminó de un lado a otro en el pequeño espacio del departamento. Podía ver que su mente trabajaba rápido, procesando información, armando un plan. Teodora, necesito que me escuches con atención. Lo que tu hija hizo es ilegal. Te hizo firmar documentos bajo pretextos falsos. Eso se llama fraude. Y luego falsificó documentos diciendo que recibiste dinero que nunca recibiste. Eso es falsificación. Con las pruebas correctas, podríamos llevar esto a un abogado y recuperar lo que te pertenece. Yo negué con la cabeza. No puedo pagar un abogado, Aurora. Apenas puedo pagar la comida. Y además, es mi hija. No puedo demandar a mi propia hija. Aurora se detuvo frente a mí. Se arrodilló para quedar a mi altura y tomó mis manos entre las suyas. Teodora, tu hija te traicionó de la peor manera posible. Usó tu confianza, tu amor de madre, para robarte todo lo que tenías. Y luego te abandonó para que sobrevivieras sola en este lugar horrible mientras ella disfrutaba de una vida de lujo con tu dinero. Sus manos apretaron las mías. No le debes lealtad a alguien que te hizo esto. No tienes que protegerla. Ella no te protegió a ti. Y en cuanto al dinero para el abogado, yo tengo un sobrino que es abogado especializado en fraudes. Se llama Manuel. Es bueno en lo que hace y es una buena persona. Voy a llamarlo mañana mismo y voy a pedirle que tome tu caso. Si necesita adelantos o pagos, yo me encargo. Tú no tienes que preocuparte por eso. Intenté retirar mis manos, pero ella no me dejó. No puedo aceptar eso. Ya has hecho demasiado por mí. No puedo dejar que pagues por mis problemas. Aurora sonrió tristemente. Teodora, tengo 76 años. Mi esposo me dejó bien cuidada económicamente. Mis hijos están establecidos, tienen sus propias vidas, sus propias familias. Yo vivo sola en una casa demasiado grande con más dinero del que necesito. Déjame hacer esto. Déjame ayudarte no por lástima, sino porque es lo correcto. Porque alguien tiene que pararse al lado tuyo y pelear por ti ya que tu propia familia no lo hace. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Por segunda vez esa noche, lloré. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor. Había algo más en ellas. Algo parecido a la esperanza. Aurora me abrazó. Era un abrazo firme, cálido. Me recordó a los abrazos que mi madre me daba cuando era niña, cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador. Nos quedamos así por un largo rato. Cuando finalmente nos separamos, Aurora se puso de pie y sacó su teléfono. Voy a mandarte un mensaje ahora mismo para que tengas mi número, dijo mientras escribía. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi su mensaje. Decía simplemente: Aurora, llámame cuando necesites. Para lo que sea. Guardé el teléfono. Ella empezó a recoger los documentos de la caja. Voy a llevarme estos si no te importa. Necesito que Manuel los revise. Te prometo que los cuidaré como si fueran míos y te los devolveré cuando terminemos con todo esto. Asentí. No tenía fuerzas para discutir. Aurora puso los documentos en su cartera. Se acercó a la puerta, pero antes de abrirla se giró hacia mí. Vas a estar bien, Teodora. Sé que ahora no lo parece. Sé que sientes que el mundo se derrumbó esta noche. Pero vas a estar bien. Y vamos a hacer que tu hija pague por lo que hizo. No por venganza, sino por justicia. Porque lo que te hizo no puede quedar sin consecuencias. Abrió la puerta.
El pasillo oscuro del edificio se extendía detrás de ella. Descansa esta noche. Mañana te llamaré temprano para contarte cómo va todo con Manuel. Y Teodora, hizo una pausa. No estás sola ya. Tienes que entender eso. Ya no estás sola. Se fue. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Cerré la puerta y me quedé ahí parada en medio de mi departamento diminuto. El silencio era absoluto. Afuera, la ciudad seguía con su ruido constante, pero aquí adentro todo estaba quieto. Caminé hacia mi cama y me senté. Mis piernas ya no me sostenían bien. El cansancio era abrumador. Miré alrededor. Este lugar horrible. Estas paredes con humedad. Esta ventana rota. Este había sido mi hogar durante 3 años. 3 años viviendo en condiciones miserables mientras mi hija dormía en sábanas de lujo en una casa que yo había pagado. La rabia que había estado conteniendo toda la noche finalmente salió. No grité. No rompí nada. Simplemente me permití sentirla. Esa rabia ardiente que quemaba en mi pecho. Mi hija me había robado. Me había usado. Me había humillado. Y durante todo este tiempo, yo había permanecido en silencio. Había aceptado mi situación como si fuera mi destino. Como si mereciera vivir así. Pero ya no. Algo había cambiado esta noche. Ver a Aurora, una completa extraña, defender mi dignidad con más fiereza que mi propia hija lo había hecho nunca, me mostró algo que había olvidado. Me mostró que yo también merecía pelear por mí misma. Me levanté y fui hacia el pequeño espejo que colgaba junto al baño. Me miré. Mi rostro estaba cansado, marcado por años de trabajo y preocupación. Tenía 66 años, pero parecía mayor. El sufrimiento había dejado huellas profundas. Pero mis ojos todavía tenían vida. Todavía tenían fuerza. Esa noche, parada frente a ese espejo en mi departamento miserable, tomé una decisión. No iba a seguir siendo víctima. No iba a seguir dejando que Claudia me pisoteara. Iba a pelear. Iba a recuperar lo que era mío. Y si eso significaba enfrentarme a mi propia hija, entonces lo haría. Me preparé para dormir. Me puse mi camisón viejo y me metí bajo las cobijas delgadas que apenas me protegían del frío. Pero esa noche, a pesar del frío, a pesar de la humedad, a pesar de todo, pude dormir. Porque por primera vez en 3 años, tenía algo que me había faltado durante mucho tiempo. Tenía esperanza. El teléfono sonó temprano a la mañana siguiente. Todavía estaba en la cama, mirando el techo con las manchas de humedad que parecían formar mapas de países imaginarios. Tomé el teléfono de la mesita de noche. Era Aurora. Buenos días, Teodora. Espero no haberte despertado. Su voz sonaba enérgica, llena de propósito. Me incorporé en la cama, despejando mi mente del sueño. No, ya estaba despierta, respondí. Mi voz sonaba ronca. Aurora continuó sin pausa. Hablé con Manuel esta mañana bien temprano. Le conté tu situación y revisó por encima los documentos que le mandé por foto. Está muy interesado en el caso. Dice que hay elementos muy claros de fraude y que definitivamente podemos proceder con acciones legales. Quiere reunirse contigo hoy mismo si es posible. Yo puedo recogerte en 2 horas. ¿Te parece bien? Miré el reloj en la pared. Eran las 8 de la mañana. Tenía tiempo para prepararme. Sí, está bien. Gracias, Aurora. Después de colgar, me quedé sentada en la cama por varios minutos. La realidad de lo que estaba por hacer comenzaba a asentarse. Iba a demandar a mi hija. Iba a enfrentarme legalmente a la persona que había cargado en mi vientre, que había criado, que había amado más que a mi propia vida. Me levanté y fui al baño. El agua caliente no funcionaba otra vez. Me lavé la cara con agua fría. El espejo me devolvió la imagen de una mujer cansada pero determinada. Me vestí con mi mejor ropa, que no era mucho. Un vestido café que había comprado en una tienda de segunda mano, zapatos negros que estaban gastados pero todavía presentables. Me peiné el cabello canoso y me lo recogí en un moño simple. No tenía maquillaje. Hacía años que no compraba. Cuando Aurora llegó exactamente 2 horas después, yo estaba esperando en la entrada del edificio. Subí a su auto y ella me sonrió. «Te ves bien», dijo.
Era una mentira amable, pero la aprecié. El viaje al despacho de Manuel tomó 20 minutos. Aurora me contó sobre su sobrino durante el camino. Manuel tiene 42 años. Se especializó en derecho civil y fraudes financieros. Ha trabajado en varios casos de fraude familiar, especialmente casos donde personas mayores son engañadas por sus propios hijos o familiares. Es paciente, comprensivo y muy bueno en lo que hace. Llegamos a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. No era lujoso, pero se veía profesional y bien mantenido. Subimos al 5º piso en ascensor. La oficina de Manuel estaba al final del pasillo. Una placa dorada en la puerta decía su nombre completo. Aurora tocó y una voz masculina nos invitó a pasar. Manuel era un hombre de estatura media, cabello negro con algunas canas en las sienes, y lentes de marco metálico. Llevaba camisa blanca y corbata oscura. Se levantó de su escritorio cuando entramos y extendió su mano hacia mí. Usted debe ser Teodora. Es un placer conocerla. Soy Manuel Herrera. Estreché su mano. Su apretón era firme, pero no agresivo. Nos sentamos en las sillas frente a su escritorio. La oficina estaba llena de libros legales y archivadores. Había diplomas enmarcados en la pared y una foto familiar sobre su escritorio. Manuel abrió una carpeta frente a él. Bien, señora Teodora, mi tía Aurora me ha contado su situación y he revisado preliminarmente los documentos que me envió. Debo decirle que tiene un caso muy sólido. Lo que su hija hizo constituye fraude por inducción al error y posiblemente falsificación de documentos. Me acomodé en la silla, nerviosa. Manuel continuó. Su voz era calmada y profesional. Según entiendo, su hija la llevó ante un abogado bajo el pretexto de refinanciar su hipoteca, pero los documentos que firmó fueron en realidad documentos de transferencia de propiedad. Es correcto. Asentí. Sí, así fue. Yo pensé que estaba salvando mi casa del banco. Claudia me dijo que esos papeles me protegerían. Confié en ella porque es mi hija. Manuel escribió algo en su libreta. Y después de que la propiedad fue transferida a nombre de su hija, ella vendió la casa por $150,000. De ese dinero, usted solo recibió $5,000. ¿Tiene alguna prueba de esa transacción? Un cheque, una transferencia bancaria, algo que demuestre la cantidad exacta que recibió. Saqué mi cartera y de ella saqué un papel doblado que había traído. Era una copia de mi estado de cuenta bancario de hace 3 años. Lo había buscado esa mañana en mi caja de documentos después de colgar con Aurora. Aquí está. El depósito de $5,000 que Claudia me hizo. Es la única transacción grande en mi cuenta en todo ese año. Manuel tomó el documento y lo estudió cuidadosamente. Sonrió ligeramente. Esto es excelente, señora Teodora. Este documento, combinado con la declaración jurada fraudulenta donde dice que usted recibió el valor completo de la propiedad, es prueba suficiente de fraude. Podemos proceder con una demanda civil contra su hija por fraude, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos. También podríamos buscar una denuncia penal, aunque eso tomaría más tiempo. Me quedé en silencio por un momento. La realidad de lo que estaba escuchando era abrumadora. Manuel notó mi expresión y su tono se suavizó. Señora Teodora, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted. Demandar a un hijo nunca es fácil. Pero necesita entender que lo que su hija hizo no fue un error o un malentendido. Fue un acto deliberado y calculado para despojarla de su patrimonio. Si no hace nada, ella se queda con todo y usted sigue viviendo en la pobreza. ¿Es eso lo que quiere? Negué con la cabeza lentamente. No. Ya no quiero seguir así. Ya no quiero ser invisible. Ya no quiero que ella se salga con la suya. Manuel asintió. Entonces vamos a pelear por sus derechos. El proceso será así. Primero, presentaremos una demanda civil contra su hija exigiendo la devolución del dinero que legítimamente le pertenece. Eso serían aproximadamente $95,000, que es el valor que quedaba de la casa después de pagar la hipoteca pendiente. También demandaremos por daños y perjuicios, lo que incluye el costo de tener que vivir en condiciones inadecuadas durante estos 3 años. Adicionalmente, buscaremos que ella pague los costos legales del proceso. Hizo una pausa. Ahora, necesito ser honesto con usted.
Su hija probablemente va a contratar a sus propios abogados. Va a negar todo. Va a decir que usted sabía lo que estaba firmando, que fue una decisión voluntaria, que ella le dio el dinero como un favor y no como una obligación. Va a intentar hacerla quedar mal. Va a ser un proceso doloroso y probablemente ella dirá cosas muy hirientes sobre usted. ¿Está preparada para eso? Respiré profundo. Pensé en Claudia, en cómo me había mirado en el restaurante, en cómo había planeado mi humillación pública, en cómo me había robado todo y luego me había abandonado. Sí, dije con voz firme. Estoy preparada. Manuel sonrió. Bien. Entonces comenzaremos de inmediato. Necesito que firme algunos documentos autorizándome a representarla. Y necesito que me cuente todo, desde el principio. Cada detalle, cada conversación, cada documento que firmó. Todo será importante. Pasamos las siguientes 2 horas en esa oficina. Yo le conté todo. Le hablé de la muerte de mi esposo, de los años de trabajo duro, de cómo había pagado la hipoteca poco a poco. Le conté sobre la visita de Claudia, sobre el abogado que me engañó, sobre los documentos que firmé sin entender. Le hablé de los $5,000, de tener que dejar mi casa, de encontrar ese departamento horrible donde ahora vivía. Manuel escuchó todo, tomando notas constantemente. Hacía preguntas específicas, pedía detalles, fechas, nombres. Aurora permaneció a mi lado durante toda la conversación. Su presencia era un consuelo silencioso. Cuando terminé de contar todo, Manuel cerró su libreta. Señora Teodora, voy a ser muy claro con usted. Este caso va a tomar tiempo. Pueden ser meses, tal vez un año. Pero creo firmemente que vamos a ganar. Las pruebas están de nuestro lado. La justicia está de nuestro lado. Se levantó y caminó hacia un archivador. Sacó varios formularios. Voy a necesitar que firme estos documentos. Son los papeles de representación legal y la autorización para proceder con la demanda. Los honorarios van a ser cubiertos por Aurora inicialmente, y cuando ganemos el caso, serán deducidos del monto que su hija tenga que pagarle. Firmé cada documento que me puso enfrente. Mi mano temblaba ligeramente, pero mi determinación era sólida. Cuando terminé, Manuel reunió todos los papeles y los guardó en una carpeta nueva con mi nombre escrito en la portada. Muy bien. Voy a comenzar a preparar la demanda hoy mismo. En aproximadamente una semana, estará lista para presentarse ante el juez. Una vez presentada, su hija será notificada formalmente. Tendrá 30 días para responder. Después de eso, comenzará el proceso de descubrimiento donde ambas partes presentan evidencias. Y finalmente tendremos la audiencia donde el juez tomará una decisión. Hizo una pausa y me miró directamente. Señora Teodora, una vez que presentemos esta demanda, no hay vuelta atrás. Su relación con su hija, si es que todavía existe alguna, probablemente terminará completamente. ¿Está segura de que quiere seguir adelante? Pensé en los últimos 3 años. En las noches de frío, en las comidas escasas, en la soledad. Pensé en cómo Claudia me había usado la noche anterior, cómo me había humillado deliberadamente. Pensé en la casa que había perdido, en el dinero que me robaron. Sí, dije. Estoy completamente segura. Ya no tengo una hija. Perdí a mi hija el día que ella decidió robarme todo. Lo que queda ahora es solo una extraña que necesita rendir cuentas por lo que hizo. Pasaron 10 días. 10 días de espera que se sintieron como una eternidad. Manuel había presentado la demanda tal como prometió. Yo seguía viviendo en mi departamento húmedo, pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía derrotada. Cada mañana me levantaba con un propósito. Aurora me llamaba todos los días para ver cómo estaba, para recordarme que no estaba sola. Me había invitado a su casa 2 veces para tomar té y hablar. Su casa era hermosa, llena de luz y recuerdos de una vida bien vivida. Me mostraba fotos de su esposo, de sus hijos cuando eran pequeños, de viajes que habían hecho juntos. Y yo le hablaba de mi vida, de mis recuerdos con mi esposo antes de que muriera, de Claudia cuando era una niña dulce que me abrazaba cada noche antes de dormir. Aurora escuchaba sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles que no existían. Simplemente estaba ahí, presente, real. El día 11 después de presentar la demanda, recibí una llamada de Manuel.
Su voz sonaba diferente, más seria. Señora Teodora, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Su hija acaba de responder a la demanda y hay algunos desarrollos que necesitamos discutir en persona. El corazón me dio un vuelco. Aurora me recogió media hora después y fuimos juntas. Durante el viaje, ella tomó mi mano. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas, dijo. Cuando llegamos a la oficina de Manuel, él nos estaba esperando. Había varios documentos esparcidos sobre su escritorio y su expresión era seria pero no derrotada. Nos sentamos y él empujó un documento hacia mí. Su hija contrató a un bufete de abogados bastante caro. Han presentado una respuesta negando todas las acusaciones. Dicen que usted firmó los documentos voluntariamente, que entendía perfectamente que estaba transfiriendo la propiedad a nombre de Claudia, y que los $5,000 que recibió fueron un regalo de ella, no el pago por la casa. Sentí como la rabia subía por mi garganta. Eso es mentira. Ella me dijo que era para refinanciar. Nunca me dijo que estaba vendiendo mi casa. Manuel levantó su mano. Lo sé, señora Teodora. Y por eso tenemos un caso sólido. Pero hay algo más. Los abogados de su hija también han presentado una contrademanda. Están alegando que usted le debe dinero a Claudia. Dicen que ella le prestó $20,000 a lo largo de los años para ayudarla con gastos médicos y personales, y que usted nunca le devolvió ese dinero. Me quedé sin palabras. Aurora se inclinó hacia adelante. Eso es ridículo. Teodora vive con $600 al mes. ¿De dónde sacaría $20,000 para devolverle a alguien? ¿Y dónde están las pruebas de esos supuestos préstamos? Manuel asintió. Exactamente lo que yo argumenté. Les pedí que presentaran evidencia de esos préstamos. Contratos firmados, transferencias bancarias, algo. Hasta ahora no han presentado nada concreto. Es una táctica dilatoria, una manera de ponernos a la defensiva. Pero no va a funcionar. Respiré profundo. Claudia nunca me prestó $20,000. Nunca me prestó nada. Los únicos $5,000 que recibí de ella fueron después de vender mi casa, y eso no fue un regalo, era mi dinero. Manuel escribió algo en su libreta. Voy a necesitar que prepare una declaración detallada de todas las transacciones financieras que tuvo con su hija durante los últimos 5 años. Cada centavo que ella le dio, si es que le dio algo. Cada conversación sobre dinero que recuerde. Todo será útil para refutar su contrademanda. Asentí. Manuel continuó. Ahora, también hay algo que necesito decirle. Los abogados de Claudia solicitaron una mediación antes de ir a juicio. Es un proceso donde ambas partes se reúnen con un mediador neutral para intentar llegar a un acuerdo sin necesidad de un juicio largo. Es su derecho aceptar o rechazar la mediación. ¿Qué prefiere hacer? Miré a Aurora. Ella me devolvió la mirada sin presionarme en ninguna dirección. La decisión era mía. Quiero la mediación, dije finalmente. Quiero verla cara a cara. Quiero que me mire a los ojos y me diga todas esas mentiras directamente. La mediación fue programada para 2 semanas después. Durante esos 14 días, apenas pude dormir. Ensayaba en mi mente lo que le diría a Claudia. Las palabras que le gritaría. Pero también tenía miedo. Miedo de verla, de enfrentar a la persona en que se había convertido. El día llegó. Aurora me acompañó al edificio donde se llevaría a cabo la mediación. Era un lugar neutral, una oficina gubernamental diseñada específicamente para estos procesos. Llegamos temprano. Nos sentaron en una sala de espera pequeña con sillas incómodas y revistas viejas. Manuel llegó minutos después con su maletín lleno de documentos. Recuerde, señora Teodora, me dijo sentándose a mi lado, mantenga la calma sin importar lo que digan. No se deje provocar. Somos nosotros quienes tenemos las pruebas. Somos nosotros quienes tenemos la verdad de nuestro lado. Asentí pero mis manos temblaban. Aurora las tomó entre las suyas. Vas a estar bien, susurró. La puerta se abrió. Una mujer de mediana edad con traje gris nos invitó a pasar. Era la mediadora. Entramos a una sala de conferencias con una mesa larga en el centro. Y ahí estaba Claudia, sentada al otro lado de la mesa con 2 hombres en trajes caros. Sus abogados. Francisco estaba sentado junto a ella,
luciendo incómodo. Claudia me miró cuando entré. Su expresión era fría, calculadora. Ya no quedaba nada de la niña que yo había criado en esa mirada. Nos sentamos en nuestro lado de la mesa. La mediadora se sentó en la cabecera y abrió una carpeta. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julia Morales y seré la mediadora en este caso. El propósito de esta sesión es intentar llegar a un acuerdo amistoso entre las partes sin necesidad de proceder a un juicio completo. Todo lo que se diga aquí es confidencial y no puede ser usado en corte si la mediación no resulta en un acuerdo. Entendido. Todos asentimos. Julia continuó. Bien. Comencemos con la parte demandante. Señora Teodora, por favor explique brevemente su posición. Aclaré mi garganta. Miré a Claudia directamente mientras hablaba. Hace 3 años, mi hija me llevó a firmar documentos que ella me dijo eran para refinanciar la hipoteca de mi casa. Me dijo que me estaba ayudando a no perder la casa por el banco. Confié en ella porque es mi hija. Pero los documentos que firmé no eran para refinanciar. Eran para transferir la propiedad de la casa a su nombre. Ella luego vendió la casa por $150,000. De ese dinero, que era mayormente mío porque yo había pagado la hipoteca durante años, solo recibí $5,000. Ella se quedó con $95,000 que me pertenecían. Eso es robo. Eso es fraude. Y quiero que me devuelva mi dinero. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Claudia me miraba con una expresión impenetrable. Uno de sus abogados, un hombre mayor con cabello gris, se aclaró la garganta. Señora mediadora, mi clienta rechaza completamente estas acusaciones. La señora Teodora firmó los documentos voluntariamente. Estaba presente un abogado que le explicó todo. Ella entendía perfectamente que estaba transfiriendo la propiedad a su hija. Además, mi clienta ha sido extremadamente generosa con su madre a lo largo de los años, prestándole dinero en múltiples ocasiones, dinero que nunca fue devuelto. Manuel intervino. Con todo respeto, colega, ¿dónde están las pruebas de esos supuestos préstamos? Hasta ahora no han presentado un solo contrato, un solo recibo, una sola transferencia bancaria que respalde esa afirmación. En cambio, nosotros tenemos documentación clara que muestra que la señora Teodora solo recibió $5,000 después de que su hija vendiera la casa. Tenemos el estado de cuenta bancario que lo prueba. También tenemos la declaración jurada fraudulenta donde se afirma que ella recibió el valor completo de la propiedad, algo que sabemos es falso. El abogado de Claudia iba a responder, pero Julia levantó su mano. Por favor, señores. Estamos aquí para buscar una solución, no para debatir. Señora Claudia, me gustaría escuchar su versión directamente de usted, no de sus abogados. ¿Puede explicar su perspectiva? Claudia se enderezó en su silla. Cuando habló, su voz era controlada, casi fría. Mi madre está sufriendo de confusión mental. Ella firmó esos documentos sabiendo exactamente lo que hacía. Yo la ayudé porque estaba por perder su casa. La salvé de quedar en la calle. Y sí, me quedé con el dinero de la venta porque lo necesitaba para mi propia casa. Pero le di $5,000 como ayuda, dinero que no tenía obligación de darle. Me quedé mirándola. Esta mujer frente a mí, diciendo que yo estaba confundida mentalmente. Negando su propio engaño con tanta tranquilidad. Claudia, dije. Mi voz tembló pero continué. Mírame a los ojos y dime que no me mentiste. Dime que realmente me explicaste que estaba vendiendo mi casa. Dime que no me engañaste deliberadamente. Ella me sostuvo la mirada. No te engañé, mamá. Tú simplemente no entendiste bien. Y ahora estás tratando de culparme por tus propios errores. Algo se rompió dentro de mí al escuchar esas palabras. No era tristeza. Era claridad. Una claridad absoluta de que esta persona frente a mí había elegido su camino y no había manera de hacerla volver. Manuel puso documentos sobre la mesa. Señora Claudia, aquí tenemos el documento de transferencia de propiedad fechado 3 años atrás. Aquí está el documento de venta de la casa 2 meses después por $150,000. Y aquí está el estado de cuenta bancario de la señora Teodora mostrando un único depósito de $5,000 de su parte. También tenemos esta declaración jurada donde supuestamente la señora Teodora confirmó haber recibido el valor completo de la propiedad. Pero los números no cuadran, ¿verdad?
Si ella recibió el valor completo, porque su cuenta bancaria solo muestra $5,000. El abogado de Claudia se inclinó hacia ella y le susurró algo. Ella negó con la cabeza. Francisco, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Claudia, tal vez deberíamos considerar llegar a un acuerdo. Esto se está saliendo de control. Claudia lo miró con ojos furiosos. No voy a darle nada más. Ya le di suficiente. Aurora, que había estado callada, habló por primera vez. Su voz era suave pero llena de autoridad. Claudia, yo estuve en ese restaurante hace 2 semanas. Vi lo que le hiciste a tu madre. Vi cómo la humillaste públicamente. Vi cómo planeaste deliberadamente ponerla en una situación donde ella tendría que admitir su pobreza frente a extraños. Y ahora estás aquí, sentada en esta mesa, mintiendo sobre confusión mental cuando ambas sabemos la verdad. Tu madre te confió lo más valioso que tenía. Su casa. El resultado de años de trabajo. Y tú la traicionaste de la manera más cruel posible. Claudia se puso rígida. Usted no sabe nada de mi relación con mi madre. No tiene derecho a opinar. Aurora sonrió tristemente. Tienes razón. No sé todo. Pero sé lo suficiente. Sé que tu madre vivió en un departamento con humedad y frío mientras tú dormías en una casa de $500,000 que ella pagó. Sé que ella tiene 66 años y vive con $600 al mes mientras tú tienes 2 autos nuevos y vacaciones 2 veces al año. Sé que hace 2 semanas intentaste dejarla con una deuda de $30,000 por una cena que tú organizaste. Y ahora sé que además de todo eso, estás dispuesta a mentir bajo juramento para proteger el dinero que le robaste. El abogado mayor de Claudia golpeó la mesa ligeramente. Señora, por favor. Estas acusaciones son inapropiadas para una mediación. Julia, la mediadora, intervino. Tiene razón. Mantengamos el respeto. Pero creo que es claro que ambas partes tienen posiciones muy distintas. Señora Claudia, su abogado mencionó que usted prestó dinero a su madre. ¿Puede proporcionar evidencia de esos préstamos ahora? Eso podría ayudar a clarificar la situación. Claudia miró a su abogado. Él abrió su maletín y sacó algunos papeles. Tenemos aquí recibos escritos a mano que mi clienta conservó de dinero que le dio a su madre en diferentes ocasiones. Suman $20,000. Manuel tomó los papeles y los examinó. Su expresión cambió a una de incredulidad. Estos recibos están todos escritos con la misma letra, con la misma tinta y en el mismo tipo de papel. Las fechas supuestamente van desde hace 3 años hasta hace 6 meses. Pero es obvio que fueron escritos todos al mismo tiempo, probablemente hace unos días. Esto es evidencia fabricada. El abogado de Claudia palideció ligeramente. Claudia se puso de pie. No tengo que escuchar esto. Vine aquí a intentar resolver esto de manera civilizada, pero claramente mi madre está siendo manipulada por gente que solo quiere mi dinero. Me puse de pie también. Nos miramos desde los lados opuestos de la mesa. Claudia, dije. Y mi voz salió con una calma que no sabía que poseía. Durante toda tu vida te di todo lo que tenía. Trabajé hasta romperme para que tuvieras educación, ropa, comida. Cuando tu padre murió y quedamos solas, nunca te faltó nada porque yo me sacrifiqué. Y todo lo que te pedía a cambio era que fueras feliz, que fueras buena persona, que recordaras de dónde venías. Hice una pausa. Pero ahora veo que fallé. No te enseñé a ser agradecida. No te enseñé que el dinero no vale más que la dignidad. No te enseñé que la familia se protege, no se traiciona. Claudia abrió la boca, pero yo continué. Así que te voy a decir algo. Voy a seguir con esta demanda hasta el final. Voy a pararme frente a un juez y voy a contar toda la verdad. Y cuando gane, porque voy a ganar, no voy a sentir satisfacción. Solo voy a sentir tristeza por la hija que perdí en algún lugar del camino. Francisco se levantó y puso su mano en el hombro de Claudia. Claudia, por favor. Esto tiene que terminar. Devuélvele a tu madre lo que le pertenece. No vale la pena destruir lo que queda de tu familia por dinero. Claudia se sacudió su mano. Tú no entiendes nada. Ese dinero es mío. Lo usé para nuestra casa, para nuestra vida. Si se lo devuelvo, perdemos todo. Francisco la miró con una expresión que nunca le había visto.
Había decepción en sus ojos. Entonces tal vez merecemos perderlo, dijo en voz baja. Si todo lo que tenemos está construido sobre lo que le robamos a tu madre, entonces no vale nada. Claudia lo miró como si la hubiera abofeteado. La mediadora carraspeó. Creo que está claro que no vamos a llegar a un acuerdo hoy. Voy a recomendar que este caso proceda a juicio. Les daré a ambas partes una semana más para reconsiderar sus posiciones. Si no hay cambios, el juez programará la audiencia. Recogimos nuestras cosas. Claudia y sus abogados salieron primero. Francisco se quedó atrás. Se acercó a mí antes de irse. Señora Teodora, lamento mucho todo esto. Yo no sabía. Si hubiera sabido la verdad desde el principio, nunca habría permitido que esto sucediera. Asentí. Lo sé, Francisco. Pero ahora lo sabes. Y tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Salimos del edificio. Afuera, el sol brillaba. Era un día hermoso. Aurora me abrazó. Lo hiciste muy bien ahí adentro. Estoy orgullosa de ti. Manuel guardó sus documentos en su maletín. Señora Teodora, vamos a ganar este caso. Las pruebas están de nuestro lado. La verdad está de nuestro lado. Solo necesitamos paciencia. Las semanas siguientes fueron difíciles, pero diferentes a las anteriores. Ya no me sentía sola. Aurora me visitaba frecuentemente. Me había ayudado a encontrar un apartamento mejor, uno sin humedad, con agua caliente que funcionaba. Me prestó el dinero para la mudanza y el depósito, insistiendo en que se lo devolviera cuando ganáramos el caso. La nueva casa era pequeña pero luminosa. Tenía una ventana grande que dejaba entrar el sol de la mañana. Por primera vez en 3 años, podía respirar sin sentir el peso del moho en mis pulmones. El juicio se llevó a cabo 2 meses después. La sala estaba llena. Aurora estaba sentada detrás de mí, su presencia era un consuelo constante. Claudia estaba al otro lado con sus abogados. Francisco no vino. Después me enteré que se había separado de ella una semana después de la mediación. El juez, un hombre mayor de cabello blanco y expresión seria, revisó todas las evidencias. Los documentos, los estados de cuenta, las declaraciones. Escuchó mi testimonio donde conté toda la historia desde el principio. Escuchó el testimonio de Claudia donde insistió en que yo había entendido todo y que era mi culpa no haber leído bien los papeles. Manuel presentó evidencia de que el supuesto abogado que estuvo presente cuando firmé los documentos había sido contratado por Claudia, no por mí. Presentó evidencia de que la declaración jurada sobre recibir el valor completo era fraudulenta. Presentó los recibos falsos que Claudia había intentado usar para demostrar los préstamos inventados. El juicio duró 3 días. En el último día, el juez anunció su veredicto. Después de revisar toda la evidencia presentada, dijo: he llegado a la conclusión de que la señora Claudia actuó de manera fraudulenta al inducir a su madre a firmar documentos bajo falsos pretextos. La evidencia muestra claramente que la señora Teodora creía que estaba firmando documentos de refinanciamiento, no documentos de transferencia de propiedad. Además, la declaración jurada sobre recibir el valor completo de la propiedad es claramente falsa, como lo demuestra el estado de cuenta bancario. Por lo tanto, ordeno a la señora Claudia devolver la suma de $95,000 a su madre, más intereses acumulados durante los 3 años desde la venta de la propiedad, lo que suma un total de $107,000. Además, la señora Claudia deberá pagar los costos legales del proceso y una multa de $5,000 por presentar evidencia falsificada. El golpe del mazo resonó en la sala. Claudia se puso pálida. Yo me quedé inmóvil, procesando las palabras. Había ganado. La justicia había prevalecido. 6 meses después de que Claudia agotara todas sus apelaciones y finalmente pagara lo que debía, me mudé a un departamento mejor. No era lujoso, pero era cómodo, seguro y mío. Puse el resto del dinero en una cuenta de ahorros. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por cómo pagar el alquiler o la comida. Aurora se convirtió en mi mejor amiga. Tomábamos café juntas cada semana. Hablábamos de la vida, de nuestros recuerdos, de nuestros planes. Ella me enseñó que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que eliges, la gente que te elige a ti. Nunca volví a hablar con Claudia.
Escuché que vendió su casa grande y se mudó a algo más pequeño. Que Francisco se divorció de ella. Que perdió muchas amistades cuando la historia se supo. No sentí satisfacción al escucharlo. Solo sentí una paz profunda de saber que había hecho lo correcto. Una tarde, sentada en mi nuevo departamento con una taza de té caliente, mirando por la ventana el atardecer que pintaba el cielo de naranja y rosa, pensé en todo lo que había pasado. Había perdido a mi hija, pero me había encontrado a mí misma. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte, que la dignidad no tiene precio, y que a veces, las personas más importantes en tu vida no son las que nacen en tu familia, sino las que encuentras en el camino. Sonreí. Por primera vez en años, sonreí con verdadera paz. Esto era vivir. Esto era libertad.